Mi nombre es Melissa Ortiz Lorca y soy profesora de lengua castellana y comunicación. En esta clase trabajaremos con la guía de aprendizaje número 1, diversidad y discriminación. Como ustedes ya saben, esta unidad se compone de 5 contenidos. Ya trabajamos la clase anterior con la actividad de inicio y en esta ocasión trabajaremos la estructura del texto argumentativo que ustedes pueden encontrar entre la página 14 y 21 de su texto. La primera lectura que van a desarrollar se titula La destrucción de la capa de ozono. Como ustedes pueden notar, se subdivide en 3 fragmentos. En el primero de ellos pueden encontrar la introducción, que va a destacar el tema y la tesis. Luego tenemos el cuerpo, en donde van a encontrar una serie de argumentos que avalan la tesis planteada. Y por último, la conclusión, en donde van a encontrar una idea de síntesis o de cierre de este texto. Luego van a responder unas preguntas. La primera, ¿qué tema se aborda en este texto? Es decir, ¿de qué se nos habla en este texto? Luego, ¿cuál es la tesis? Si ya reconocieron el tema, tienen que decirme de qué nos trata de convencer el autor de este texto. Luego, ¿cuáles son los argumentos? Es decir, ¿cuáles son las bases que nos permiten avalar o decir que sí tiene la razón este autor? Y por último, ¿qué se concluye? Es decir, ¿cómo se cierra? ¿Con qué idea se finaliza el texto? Luego van a aplicar lo aprendido y para ello van a responder estas preguntas. ¿Qué características de la juventud actual en nuestro país podrían señalar? ¿Cómo son los jóvenes de hoy? ¿Cómo se visten? ¿Qué música escuchan? ¿Cómo los podríamos describir? ¿Qué cosas se dicen habitualmente de los jóvenes en los medios de comunicación, como diarios, televisión o radio? ¿Están de acuerdo con esto? En esta pregunta ustedes deben decirme si aquello que han escuchado de los jóvenes es así o no. ¿Y por qué motivo? Es decir, ya sea que ustedes sean jóvenes o convivan junto a jóvenes, deben decirme cuál es la realidad. ¿Es tan así como se nos plantea en los medios de comunicación o no? Y por último, ¿existe un tipo o varios tipos de jóvenes en nuestro país? ¿Ustedes creen que existen categorías, clasificaciones de jóvenes? Algunos que se visten de una forma, otros que escuchan ciertos tipos de música, algunos que, no sé, ven tipos de series o piensan de un modo distinto, o ustedes creen que todos los jóvenes son iguales, piensan iguales. Ahí deben responder de acuerdo a lo que ustedes piensan y creen. Luego van a leer el texto La juventud hoy. Una vez que hayan realizado la lectura de este texto, van a trabajar en primer lugar con el vocabulario. En su guía aparecen una serie de palabras. Lo importante de este vocabulario es que ustedes, por una parte, busquen el significado en el diccionario y luego sean capaces de encontrar estas palabras en el texto y adecuarlas según el contexto. Es decir, en el diccionario puede que aparezcan varias definiciones o varias ideas sobre un concepto, pero ustedes deben tomar el que sea más válido respecto al contexto en el que fue utilizada. Estas palabras son aficiones, consumidor, mitología, desdén, envidia, psicofísico, prejuicios, tabúes, pluridimensional, corrupción, hipocresía, idealismo utópico, dogmáticos, marginales. Una vez que hayan finalizado este trabajo de vocabulario, van a pasar a una última etapa, que ya es de reflexión y por eso se realiza posterior a la lectura. La primera pregunta dice, ¿a qué se refiere cuando habla de juvenilización de la sociedad? En este caso, la autora del texto nos habla de ciertas características que posee la sociedad y que están asociadas al actuar de los jóvenes. Luego, según la autora, ¿por qué se marginan los jóvenes? Es decir, ¿por qué existen como estas diferencias entre unos u otros? ¿Por qué se subdividen en categorías? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la idea que nos quiere transmitir la autora y que quiere que nosotros creamos? Luego señale 4 argumentos que sustentan la tesis, es decir, por lo menos 4 ideas que a ustedes, de acuerdo a la lectura, les haya convencido respecto de lo que la autora nos estaba tratando de plantear. Señale 2 contraargumentos. En este caso,
deben buscar cuáles son estas ideas que parecen ser opuestas al pensamiento de la autora, pero que al finalizar la lectura nos vamos a dar cuenta que estas ideas que parecieran ser opuestas en realidad nos ayudan a comprender la idea principal y a entender que este modo de pensar que tiene la autora, esta idea que nos quiere transmitir la tesis, es realmente válida. Luego, ¿cuál es la conclusión? Es decir, ¿de qué manera cierra el texto? ¿Con qué idea nos realiza una especie de síntesis? ¿Cómo la autora logró tomar todos los argumentos, el tema y la tesis y desarrollarlo en la parte final de este texto? Luego, comenten, ¿están de acuerdo o en desacuerdo con lo planteado en el texto o fundamenten su opinión? En este caso, esta pregunta es de carácter personal. Ustedes deben decirme si están de acuerdo con lo que la autora les dijo una vez que leyeron todo el texto o si creen que realmente estos argumentos no fueron del todo válidos y por lo tanto ustedes siguen con su idea respecto a los jóvenes de hoy. Y finalmente, a su juicio, ¿cuál es el propósito del texto y por qué? Es decir, la autora escribió este texto con una finalidad, con una intención. ¿Cuál será esa intención? Ustedes deben considerar tanto el contenido como la estructura. Una vez que hayan finalizado todas estas preguntas, daremos por finalizada esta sesión. Espero les haya servido, hayan quedado claras las preguntas y nos vemos en un próximo video.